Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo realmente poder estar en este primer encuentro de capacitación en materia de investigación judicial. La Superintendencia de Policía Científica esencialmente es una superintendencia que presta servicios en forma complementaria a las distintas superintendencias que conforman el Ministerio de Justicia y Seguridad. Vale decir que en varias oportunidades donde la Superintendencia de Tráfico de Drogas ilícitas realiza algún tipo de allanamiento y ante la dificultad y la complejidad que ofrecen los distintos reactivos, es convocado personal capacitado, ingenieros, en ocasiones ingenieros para constituirse en el lugar del hecho y corroborar efectivamente las circunstancias de la droga que de alguna forma se encubierta, de alguna manera es un tema de la... Claro, se esconde de alguna forma, se esconde realmente en algún elemento que regularmente los perros o regularmente el equipamiento necesario para la detección de la droga no puede ser detectada. En principio, como todos sabemos, la Superintendencia de Policía Científica, ante la comisión de un hecho punible y a requerimiento de autoridad judicial competente, se ocupa del descubrimiento y la verificación científica de la existencia del delito, a partir de los indicios y a partir de la información obtenida de los objetos y huellas relacionados con el hecho investigado. Sin duda que en ocasiones podemos aportar la identidad física humana del autor material de los hechos. Esta metodología de trabajo se logra mediante lo que todos conocemos como evidencias físicas, que trabajando en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal y respetando las normas del ordenamiento procesal vigente, podemos esas evidencias que se colectaron en la escena del crimen llevarlas a una jerarquía de prueba judicial. Ahora bien, nosotros, como muchos de los fiscales con quienes hemos hablado, están totalmente de acuerdo que aporta tres elementos sustanciales a todo proceso de investigación criminal, que es precisamente esa evidencia que es inanimada, que aporta datos total y completamente imparciales a las partes y es total y netamente objetiva. Por eso, en teoría, es la única que sería incuestionable en principio, pero siempre y cuando se haya evitado su contaminación y se haya realizado correctamente la cadena de custodia. Este es un párrafo que creo que sí lo podemos puntualizar. Me parece que en algunas ocasiones esta cadena de custodia queda de alguna forma, no acompaña, digamos, en el común denominador, no acompaña, en realidad tendría que acompañar la evidencia física, pero en ocasiones se adjunta directamente al IPP. Entonces, de alguna forma u otra queda al descubierto y resulta un poquito bastante vulnerable ante la exigencia o el examen de los abogados defensores. Para poder lograr con éxito esta premisa que les estaba comentando, el primer y más importante eslabón de toda la cadena de investigación criminal, a mi criterio, y creo que muchos de ustedes van a coincidir, precisamente es el primer hombre, el hombre que se constituye al lugar del hecho, que es el oficial de policía, con su preservación, con la conservación y el aislamiento del lugar del hecho, porque si no, obviamente se destruye y se destruye todo el elemento probatorio para que el día de mañana se pueda aportar en juicio. Entonces, ante esta situación, la Superintendencia de Policía Científica se fundamenta y se basa sobre tres pilares fundamentales, que son la criminalística, la química legal y la medicina legal. Y entonces, dando la orientación específica a este panel, la química legal es la que intervendría en los hechos de tráfico de drogas ilícitas. Hay algunos cuestionamientos, sabemos que estamos bastante complicados con
la situación de recursos tecnológicos desde el punto de vista de mayor cantidad de cromatógrafos para poder tener la diversidad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires para, obviamente, hacer que las pericias sean mucho más fluidas de lo que son hoy. Hoy estamos dando turnos para marzo del 2012. Realmente el equipamiento tecnológico con el cual contamos, obviamente, ha sido suficiente en su momento antes de la desfederalización. Hoy en día se ha potenciado de tal manera que después vamos a ver seguramente las estadísticas laborales del laboratorio químico. A ver, un temita más que me quedó... ¿Cómo? No, está bien. Ahí yo lo manejo. Bueno, seguimos adelante. Desde la unificación del Ministerio de Justicia y Seguridad pudimos capitalizar 74 dependencias de policía científica que se extienden a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo están distribuidas? 18 delegaciones de cada uno de los departamentos judiciales, que son las cabeceras de las delegaciones de policía científica. 18 cuerpos médicos, 12 laboratorios químicos, 11 subdelegaciones, 9 oficinas periciales y 6 coordinaciones, que son las que fiscalizan al territorio de la provincia de Buenos Aires en 6 partes. Lo dividimos con la zona metropolitana, zona oeste, zona sur, zona norte y en el interior de policía científica. En este caso en particular, los peritos, de acuerdo a la complejidad, creo que ya esto lo han visto en alguna oportunidad, se desplazan con los camiones de policía científica y tenemos 18, uno por departamento judicial, vale decir de cada una de las cabeceras de policía científica. Además, tenemos 2 camiones más de escena del crimen que se encuentran en la Superintendencia de Policía Científica y están precisamente para cualquier tipo de operativo o allanamiento que se produzca en el resto del territorio y que requiera un refuerzo desde la ciudad de La Plata. Aquí tenemos otra de las vistas posteriores donde se observa el grupo electrógeno, que precisamente es para que se pueda seguir trabajando en horas diurnas en lugares descampados y que carezca de la correcta iluminación. Tenemos una vista de interior con cada uno de los elementos tecnológicos necesarios para hacer un trabajo preliminar, si es necesario, en el propio lugar del hecho. Sin abundar demasiado sobre este particular, vemos que tenemos ahí el equipo multidisciplinario, que conforme nuevamente a la complejidad y a la convocatoria que se realiza por parte del Ministerio Público Fiscal, se integran en la capacitación que se da cotidianamente para que utilicen los mamelucos o los tieback, como nosotros le decimos, que es precisamente para un problema esencialmente de preservación fundamentalmente de bioseguridad, para otorgarle al propio personal. Tengamos en cuenta que en el lugar del hecho generalmente hay fluidos biológicos. Estos fluidos biológicos son potencialmente focos de enfermedades infectocontagiosas y la idea fundamental es proteger al personal y evitar a su vez de que traslade del exterior hacia el lugar del hecho elementos contaminantes. En este caso en particular tenemos la representación de una escena del crimen que ya tenemos un abordaje completamente distinto, dado a que en los laboratorios clandestinos de drogas sintéticas hemos tenido la oportunidad de que han concurrido personal de la superintendencia donde se encuentra a cargo Fernández y han tenido enfrentamientos armados, desgraciadamente con pérdidas de vida. Entonces yo les decía que esto es la representación de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. En realidad es una representación porque esta es el aula de escena del crimen de la Escuela Juan Bucetich. Aquí se forman y se forjan los cadetes. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos que se capaciten para el abordaje. Nosotros necesitamos hoy, con la complejidad que representa estos tipos de laboratorio, necesitamos que de alguna manera
todas las actividades multidisciplinarias de la superintendencia coadyuven para tener un mejor trabajo en el lugar del hecho. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día se están utilizando precursores químicos que pueden ser muy dañinos para, no solo para las personas que trabajan ahí, sino para aquellos casos donde hay personal policial que hace allanamientos. Entonces, se trabajan con ácidos que precisamente pueden generar explosiones. Ahora las vamos a ver un poquito más adelante. Muy concreto, en este caso en particular es un laboratorio desbaratado de anfetaminas, esto fue en la localidad de Pilar, ¿sí? Y a continuación también tenemos un laboratorio de metanfetamina de mayor complejidad. Yo les hablaba recién del abordaje que se debe realizar a los laboratorios clandestinos, el cuidado que se debe de tener precisamente para evitar cualquier tipo de complicación. Los solventes utilizados habitualmente en estas cocinas se utilizan éter y cetona. Inclusive también a consecuencia de las emanaciones del mismo proceso de elaboración clandestino, existen en ocasiones deficiencias de oxígeno, lo cual hace que realmente cuando se tenga que hacer un abordaje a este lugar, se deberá hacer con el equipamiento necesario como para que no tengan mayores consecuencias el personal policial. En principio se utilizan ya no los Tyvek que ustedes vieron color blanco, sino unos color amarillo, que son resistentes a los ácidos corrosivos. También tenemos que tener en cuenta que hay gases ácidos como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico. Ellos, si no se tiene la precaución al ingresar al habitáculo, pueden causar explosiones, precisamente porque hay gente que entra fumando o por ahí no tienen las precauciones para que no tengamos mayores consecuencias de esta naturaleza. Seguimos. Bueno, acá tenemos, esto no ocurrió acá en la Argentina, esto ocurrió en Holanda, precisamente lo que yo les estaba diciendo, la droga que se utiliza para la confección y elaboración de estos laboratorios clandestinos hacen de que ante el descuido puedan producirse algún tipo de incidente o siniestros que estamos apreciando en la fotografía. Y vamos a ir directamente a lo que es estadística del área de química legal, que es una de los cimientos de la Superintendencia de Policía Científica. Ahí tenemos un color celeste, tenemos todo lo que es manchas biológicas, tenemos años 2007, 2008 y 2009. 2009 y 2010. El color verde es el 2010, que hasta el momento, que es la estadística que se está llevando hasta el mes de octubre, son 60.673 intervenciones periciales en lo que respecta a manchas biológicas. Después, en todo lo que es toxicología, que son los análisis que se realizan en todo lo que es fluidos biológicos para establecer si existen tóxicos, alcohol en sangre o en orina, se hicieron hasta el momento 75.187 determinaciones. Si nos remontamos un poquito a lo que es el año 2008, hicimos 75.060 intervenciones. En el 2009, 86.710. Tengamos en cuenta que lo que yo les dije desde el año 2010 refiere a una estadística que hasta el mes de octubre, nos falta todo lo que es noviembre y diciembre. Y después tenemos un desagregado aquí que está enmarcado, donde podemos advertir que todo el trabajo de cromatografía, depende, o sea, está directamente relacionado al estudio de droga a granel, que significa todos los allanamientos que se fueron realizando en la provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que estas estadísticas no hablan de números, por ahí no coinciden con los números de los allanamientos que hace la Superintendencia de Tráfico de Drogas Ilícitas, precisamente porque no toda la droga es remitida a nuestros laboratorios. Por eso, pero tengamos en cuenta que en el año 2008 se hicieron 15.417 intervenciones.
En el año 2009, 39.015 y lo que va del 2010, 62.859 determinaciones. O sea que se ha disparado ostensiblemente la actividad pericial en materia de drogas. Aquí hacemos un desagregado de marihuana, cocaína y todo lo que tenga que ver con, acá ahí dice comprimidos, en realidad no son comprimidos, sino que es todo lo que es droga sintética. Entonces, aquí tenemos, podemos advertir que en el año 2007 se hicieron 5.411 determinaciones de marihuana. En el 2008, 10.246, en el 2009, 20.422 y el total parcial del presente año, 28.930 determinaciones. En cocaína, ustedes observen que en el año 2007 hicimos 2.400 determinaciones, después progresivamente en el 2008 tuvimos 3.803, en lo que es el año 2009 17.785 y en lo que va del año ya se hicieron 22.317 determinaciones de cocaína. Y con relación a lo que es droga sintética, adviertan que en el año 2007 se hicieron 556 determinaciones, así sucesivamente, hasta el parcial del presente año que se hicieron 11.300 determinaciones. Bueno, y nos quedamos aquí, es mucho más extenso el Power, pero en líneas generales darles un panorama de la nueva temática de abordaje del lugar del hecho, porque no es el lugar del hecho tradicional que veníamos realizando nosotros a partir de los hechos convencionales de policía científica, sino que ahora debemos de formarnos y capacitarnos en nuestra nueva temática de la lucha contra la droga ilícita. Por favor. ¿Estamos?